O usted está con Dios o está en contra de Dios. Mateo 5:44. Pero yo les digo, amen a sus enemigos y oren por los quienes los persiguen. Versión estándar revisada en inglés y varias versiones en español. La versión King James en inglés y la Reina Valera 95 en español. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os odian y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Solo sacan eso y luego ya no tenemos un cuadro completo. Mateo 18:11. ¿No creen que este es un texto importante? Porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. ¿No creen que es un texto importante? Creo que es un texto muy importante. ¿Y por qué no se encuentra en la versión estándar revisada o en español en la nueva versión internacional? ¿Por qué Jesús no tiene que ser el único salvador? ¿Acaso? ¿Nosotros no tenemos que salvar a nosotros mismos? ¿No enseña eso acaso la masonería? No necesitamos a Jesús. Esa es una enseñanza ridícula. ¿Qué enseña? Que Él es solo un ejemplo. Mateos 20:16, la versión estándar revisada en inglés y la nueva versión internacional en español. Así que los últimos serán primeros y los primeros últimos. Bien. Y la King James en inglés y la Reina Valera en español. Así los primeros serán últimos y los últimos primeros, porque muchos son llamados, pero pocos escogidos. Aquí hay una diferencia. Aquí es importante escoger lo correcto. Del otro lado, en el otro texto, el primero es el último, pero ¿a quién le importa? Pero aquí usted podría ser último si usted no hace la elección correcta. ¿Cuál texto creen ustedes que es correcto? Mateos 20, versículos 22 y 23. Bueno, la nueva versión internacional en inglés y en español dice, no saben lo que están pidiendo, les replicó Jesús. ¿Pueden acaso beber el trago amargo de la copa que yo voy a beber? Sí, podemos. Bien, Jesús le respondió, ciertamente beberán de mi copa, les dijo Jesús, pero el sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me corresponde concederlo. Y eso ya lo ha decidido mi Padre. Que dice la King James en inglés y la Reina Valera 95. Entonces Jesús respondiendo dijo, no sabéis lo que pedís, podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado. ¿Pueden ser bautizados con el bautismo con el que yo voy a ser bautizado? Jesús pregunta, ¿pueden pasar por lo mismo? ¿Pueden pasar por sufrimiento por mi causa? Mateos 25:13. Versión estándar revisada en inglés y la nueva versión internacional en español. Por tanto, agregó Jesús, manténganse despiertos porque no saben ni el día ni la hora. Ahora dígame, ¿ese es un texto lógico para que el Dios del universo lo ponga en la Biblia? Decir, velad pues porque no sabéis el día ni la hora. ¿Velad para qué? ¿Para qué? La hora en que el Hijo del Hombre ha de venir, dice la Reina Valera 95. Ahora, ¿no tiene acaso sentido? Entonces, ¿cuál texto es más lógico? Obviamente este. Así que ahora, por favor, note, en esta versión usted no sabe ni el día ni la hora de cuándo llega quién sabe quién, o el hombre de la nieve, o quién sabe qué. Pero en esta otra versión es importante, la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Ahora vayamos un poco más allá. Noten lo que la nueva versión internacional en inglés y en español hace en Mateos 24:36. Pero en cuanto al día, lo que acabamos de leer, y la hora, nadie lo sabe, ni siquiera los ángeles en el cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. ¿Ha escuchado eso? ¿Ha escuchado ese texto? Ni el Hijo. ¿Qué dice la King James en inglés y la Reina Valera edición 95? Empero, del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino mi Padre solo. ¿Dónde está el ni el Hijo? No está allí. Ahora, si usted toma el verso donde Jesús dice, yo y el Padre somos uno, entonces, ¿qué pasa con ese verso? ¿Jesús sabe acaso cuando Él va a venir, sí o no? Claro que sí. Pero ¿qué supone si usted pone ahí ni el Hijo? Insinúa que Jesús no es parte de la divinidad. ¿Está conmigo? Insinúa que Jesús no es parte de la divinidad. Este es un cambio serio. Marcos 2:17. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. ¡Qué bien! Pues aquí es solo uno llamado. En la nueva versión internacional, yo no he venido a llamar justos, sino pecadores. La King James, y existe el texto solo en inglés, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Aquí hay una acción.
Eso es ecuménico, los otros textos. Hagamos todos una fiesta juntos. No importa si crees lo mismo o no lo mismo, si guardas los 10 mandamientos, cualquier cosa tú hagas, si tú crees, ya puedes hacer cualquier cosa. ¿Y a quién le importa? No es así. La King James, y existe solo en inglés el texto, dice al arrepentimiento. Entonces lo quitaron, no se necesita. Nosotros somos los iniciados, no necesitamos esta parte del verso. Marcos 6:11. Ahora, por favor, noten, voy a pasar por los pequeños cambios para que usted vea el cuadro grande al final de la conferencia. No voy a pasar por los cambios grandes, solo por los cambios sutiles, donde un poquito es cambiado aquí y otro poquito es cambiado allá. Marcos 6:11. La Nueva Versión Internacional en inglés y en español. Si en algún lugar no los reciben bien o no los escuchan, al salir de ahí, sacúdanse el polvo de los pies como un testimonio contra ellos. Que dice la King James en inglés y la Reina Valera 95 en español. Y si en algún lugar no os reciben ni os oyen, salid de allí y sacudid el polvo de que está debajo de vuestros pies para testimonio a ellos. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para los de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. ¿Por qué usted cree que este verso ha sido removido? ¿Por qué han quitado el verso que dice que será más tolerable con Sodoma y Gomorra? Porque no creen en un juicio. ¿Ve? La elección que usted hace, ¿qué importa? ¿No creen ellos en la reencarnación? Cualquier cosa que usted haya hecho mal, ¿qué importa? La puede arreglar la siguiente vez. Y aunque no la pueda arreglar la próxima vez, en el purgatorio la descuenta con las llamas. Entonces, quitemos la idea del juicio. Eso resolverá el problema. Y así modifican a ese texto. ¿Puede ver cuántos elementos faltan? No estoy hablando acerca de versos enteros aquí. Solo estoy mirando aparte de versos y cosas parecidas. Marcos 10:21. Versión estándar revisada en inglés, y ven y sígueme. Nueva versión internacional, español e inglés, luego ven y sígueme. Versión estándar americana en inglés, y ven, sígueme. King James en inglés y Reina Valera 95 en español, y ven y sígueme tomando tu cruz. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos? Hay una cruz que cargar cuando uno se convierte en cristiano. Hay un cambio en la vida y hay una cruz que cargar. Y eso es el cristianismo. La otra versión, ¿qué es? Salvación en el pecado, una gran fiesta feliz. Marcos 10:21. ¿Por qué sacarían eso? ¿No es increíble? Simplemente lo quitan. Marcos 10:24. Revisión estándar en inglés y la nueva versión internacional en español. Hijos, qué difícil es entrar en el reino de Dios. La nueva versión internacional solo en inglés. Qué difícil es para los ricos entrar en el reino de Dios. Aún peor. King James en inglés y la Reina Valera 95 en español. Hijos, cuán difícil les es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. ¿Cuál es la diferencia entre estos textos? Bueno, aquí será mejor darte por vencido desde el principio y reencarnarte unas cuantas veces, porque no la vas a hacer. Y aquí, en ese otro texto, es mejor no hacerse rico, mejor regala todo tu dinero. Aquí, en el último texto que acabamos de leer, el dinero no es el problema. Pero si estás haciendo un ídolo del dinero, ese sí es el problema, ¿no es correcto? Puedes ser rico y puedes hacer mucho bien para el Señor Dios. Puedes hacer mucho bien. El último texto que acabamos de leer, es la última posibilidad que tiene sentido. Lo desanima a uno. Mi Dios no es un Dios de desaliento, es un Dios de aliento. Ese simplemente lo quitaron. No necesitamos esto. Ellos quieren ofrendas después de todo. Y si usted quiere mantener las instituciones, pues será mejor que saque este verso. Bueno, seguimos. Marcos 13:14, nueva versión internacional en español. Pero ahora bien, cuando vean el horrible sacrilegio, ¿dónde no debe estar? Bien, eso es interesante. La King James en inglés y en español la Reina Valera 95 dice, pero cuando veáis la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, puesta donde no debe estar. ¿Por qué sacar eso? Porque Jesús está apuntando a 2 libros apocalípticos específicos en la Biblia que deberíamos estudiar en los tiempos finales, para los tiempos finales. Uno es el libro de Daniel y el otro es el libro de Apocalipsis. Bienaventurados los que leen las palabras de este libro, dice, si así queremos en cuanto al Apocalipsis. Y dice, cuando veas esto que viene mencionado por el profeta Daniel, dice que busquemos allí encontrará las respuestas. Porque le preguntaron a Jesús, ¿cuál es la señal de tu venida y del final del tiempo? Y Jesús dice, buscar en el libro de Daniel.
Entonces ellos quitaron la evidencia, la removieron. No les gustó esa profecía.